Hay algo extraño en pensar que uno de los universos más vastos y épicos jamás creados nació en los márgenes de un examen escolar. Sí, mientras corregía deberes, un profesor de Oxford anotó casi distraído: en un agujero del suelo vivía un hobbit. Y sin saberlo, ese garabato iba a cambiar la literatura para siempre. J.R.R. Tolkien no era un escritor profesional. No vivía rodeado de máquinas de escribir ni fumando en cafés bohemios. Él era un filólogo serio, de esos que se emocionan analizando las raíces de palabras muertas que nadie recuerda. Y sin embargo, entre una clase sobre inglés antiguo y otra sobre mitología nórdica, construyó un mundo entero. Un mundo con idiomas que él mismo inventó antes que sus historias. Porque para Tolkien, la narrativa era casi un accidente lingüístico. Si había un idioma, debía haber un pueblo que lo hablara. Si había un pueblo, debía tener reyes, batallas, héroes, villanos y, claro, anillos malditos que generan 3 películas y 9 horas de producción. Lo fascinante es que nada en su vida parecía preparar el terreno para esto. Y al mismo tiempo todo lo hacía. Su infancia huérfana, su pasión por los cuentos antiguos, la crudeza de la Primera Guerra Mundial, incluso sus charlas de pop con C.S. Lewis, donde entre cervezas y discusiones académicas probablemente nadie imaginaba que estaban diseñando los cimientos de lo que hoy llamamos fantasía moderna. Y aquí está lo irónico: Tolkien nunca pensó que El Señor de los Anillos fuera a convertirse en un fenómeno. De hecho, le parecía demasiado largo, demasiado complejo y demasiado raro para interesar a mucha gente. Hoy es difícil imaginar este género sin él, sin hobbits que aman las segundas meriendas, sin magos misteriosos que siempre llegan exactamente cuando deben y sin esa mezcla de épica y nostalgia que nos hace sentir que en algún rincón del mundo la Tierra Media pudo haber sido real. Así que hoy vamos a sumergirnos en la vida de J.R.R. Tolkien, el profesor, el soldado, el inventor de lenguas y accidentalmente el arquitecto de la fantasía moderna. Porque detrás de cada elfo y cada batalla hay algo más profundo. Un hombre que encontró refugio en los mundos que creaba y que nos dejó la llave para visitarlos cuando queramos. Prepárate para un viaje que va desde las trincheras del Somme hasta el Monte del Destino, con escalas en bibliotecas polvorientas, pubs de Oxford y despachos llenos de manuscritos interminables. Porque si algo nos enseñó Tolkien es que incluso el camino más pequeño puede llevarnos al lugar más inesperado. J.R.R. Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, una ciudad perdida en el estado libre de Orange, en Sudáfrica. Su padre, Arthur, trabajaba en un banco. Su madre, Mabel, era la encargada de su educación temprana. ¿Pero esto qué tiene que ver con elfos y anillos? Bueno, realmente nada, todavía. Pero sí explica algo de sus obsesiones futuras. En sus primeros años, el pequeño Ronald, como todavía lo llamaban, estuvo rodeado de insectos exóticos, cielos interminables y hasta una araña enorme que, según cuentan, lo mordió. ¿Es coincidencia que después apareciera la araña en sus libros? Probablemente no. Cuando Tolkien tenía 3 años, su madre decidió viajar con él y con su hermano a Inglaterra. La idea era simple: visitar a la familia. Lo que nadie esperaba era que mientras estaban allá, su padre muriera de fiebre reumática en Sudáfrica. Así que sin planearlo, la Inglaterra fría y lluviosa se convirtió en su nuevo hogar. Adiós al sol africano, hola a los paisajes bucólicos que más tarde inspirarían la comarca de los hobbits. Mabel, su madre, fue su primera gran influencia. Ella le enseñó a leer y a escribir antes de los 5 años y lo introdujo a los cuentos de hadas y a los idiomas. No estamos hablando de un niño normal. Mientras otros jugaban fútbol, Ronald memorizaba palabras en latín y dibujaba símbolos inventados que parecían runas. Su madre también los llevó a los campos del Sarehole, un pequeño pueblo rural que marcaría para siempre su imaginación, con molinos, con riachuelos, con colinas verdes, y todo eso iba a terminar convertido en la comarca. Pero la tragedia volvió pronto. Cuando Tolkien tenía apenas 12 años, Mabel murió de diabetes, una enfermedad casi incurable en aquella época. Antes de morir, ella confió su custodia a un sacerdote católico, el padre Francis Morgan, quien no solo se convirtió en su tutor legal, sino que reforzó en él la fe católica que influiría en toda su obra. Así, huérfano a los 12 años, criado entre libros antiguos, lenguas muertas y la tutela de un sacerdote, Tolkien fue moldeando el carácter que más tarde lo iba a llevar a crear mundos enteros. Era el niño que prefería los cuentos nórdicos a los juegos callejeros, el adolescente que inventaba palabras para impresionar a sus amigos, y el joven que, sin saberlo, estaba recogiendo cada pedacito de su vida para armar el rompecabezas que sería la Tierra Media. En 1914, Europa estalló en llamas. Tolkien tenía 22 años y estaba en pleno esplendor académico en Oxford, fascinado con las lenguas antiguas y a punto de casarse con su gran amor, Edith Bratt. Pero como millones de jóvenes de su generación, la guerra lo arrastró a un escenario que haría palidecer cualquier cuento de héroes y dragones. Fue comisionado como segundo teniente en los fusileros de Lancashire y en 1916 fue enviado a Francia, directo a las trincheras del Somme.
Imagina el cambio del silencio de bibliotecas victorianas a un paisaje donde el cielo siempre olía a pólvora y la tierra estaba hecha de barro, sangre y miedo. Tolkien no fue un héroe al estilo Aragorn, fue un soldado más, enfermo de disentería, rodeado de ratas del tamaño de gatos y con compañeros que caían uno a uno a su lado. Ese escenario infernal dejó cicatrices profundas. El Somme fue una carnicería, más de 1 millón de bajas en pocos meses. Tolkien sobrevivió, pero la guerra le robó amigos que marcarían su vida. Muchos de sus compañeros del TCBS, Tea Club Barovian Society, un grupo de jóvenes soñadores con quienes compartía ideas literarias, murieron en combate. Para un hombre que ya vivía entre palabras y mitos, esa realidad brutal fue la chispa que transformó su visión de la épica. Y aquí es donde todo se conecta. Si alguna vez te preguntaste de dónde vienen los paisajes oscuros y devastados de Mordor, o la sensación de pérdida que impregna la saga, la respuesta está aquí, en estas trincheras. Los espectros de guerra que rondan El Señor de los Anillos no son una metáfora gratuita, son recuerdos disfrazados de fantasía. La guerra también lo enfermó. Contrajo fiebre de las trincheras y tuvo que ser evacuado a Inglaterra. Mientras se recuperaba, aislado y debilitado, comenzó a escribir pequeños relatos y a inventar mitologías que algún día desembocarían en el Silmarillion, como si necesitara, en medio de tanta muerte, crear mundos donde aún hubiera esperanza. Cuando volvió a la vida civil, no era el mismo joven alegre que se había ido. Era un hombre que había visto la oscuridad absoluta y que decidió combatirla a su manera, escribiendo. Si Tolkien hubiera tenido que elegir entre escribir novelas o crear lenguas, muy probablemente hubiera elegido lo segundo. Para él, el idioma no era solo una herramienta, era un universo en sí mismo. Antes de hobbits, anillos y magos, existían sonidos, raíces etimológicas y gramáticas que él inventaba con la misma pasión con la que otros pintan o componen música. Durante sus años en Oxford, Tolkien se convirtió en un experto en filología, el estudio de los idiomas y su evolución, y dominaba el latín, el griego, el inglés antiguo, el galés, el finés, entre otros. De hecho, fue el finés lo que lo inspiró a crear el Quenya, la lengua élfica más antigua y más solemne de su universo, mientras que el Sindarin, otra variante élfica, tomó elementos del galés. Para él, cada lengua debía tener una estética sonora. El Quenya debía sonar elegante y majestuoso, el Sindarin más rudo pero poético, el idioma de Mordor negro, áspero y amenazante. Lo fascinante es que Tolkien no creó historias para luego darles nombres en idiomas ficticios. Fue totalmente al revés. Él inventó las lenguas primero y luego pensaba, ¿quién hablaría esto? ¿Qué pueblo tendría esta manera de comunicarse? Así nacieron los elfos, los enanos, los hombres de Númenor y hasta los orcos. Cada cultura se construyó como consecuencia lógica de un idioma. En sus propias palabras, un idioma requiere una mitología detrás. Sus cuadernos estaban llenos de alfabetos propios, el Tengwar, la escritura élfica, o las runas enanas que parecían salidas de un museo arqueológico, pero eran completamente inventadas. Lo impresionante es que no solo se trataba de palabras sueltas. Tolkien elaboró gramáticas completas, conjugaciones verbales e incluso dialectos regionales para dar verosimilitud a su mundo. Y todo eso explica por qué su obra se siente tan real. La Tierra Media no parece un simple escenario literario, suena viva. Cuando Aragorn canta el élfico o cuando Gandalf grita Ashnas Durbatuluk, no es un adorno, es la voz de un mundo construido desde sus cimientos lingüísticos. Así que antes de ser el padre de la fantasía moderna, Tolkien fue sobre todo un hombre que amaba las palabras al punto de convertirlas en universos. Y es esa obsesión filológica lo que diferencia su obra de cualquier otro intento de fantasía. Para él, la imaginación debía tener raíces tan profundas como la de los robles de la comarca. La historia del Hobbit no empieza con una epifanía literaria ni con un plan maestro para revolucionar la fantasía. Empieza, como dijimos, corrigiendo tareas. Sí, Tolkien estaba en su despacho, rodeado de papeles de estudiantes, cuando en un momento de aburrimiento escribió en la hoja en blanco de uno de ellos. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y ahí se quedó. Ni siquiera él sabía que era un hobbit. No tenía trama, no había personajes, nada. Solamente esa frasecita curiosa que parecía exigir respuestas. Tolkien, que siempre había jugado con inventar historias para sus hijos antes de dormir, empezó a darle forma a esa idea casi por diversión. Un pequeño ser que vivía en un agujero cómodo, lejos de las aventuras, hasta que la aventura lo encuentra. Durante años, el manuscrito creció en silencio. Era una historia pensada más como un cuento infantil que como una épica, ligera, cómica, con trolls que discuten recetas de cocina, dragones parlanchines y un héroe muy poco heroico. Fue solo gracias a una copia que llegó a manos de Susan Dacknell, una empleada de la editorial George Allen en Unwin, que el libro vio la luz. Ella convenció a Tolkien de pulir el manuscrito, y tras una peculiar, entre comillas, prueba de lectura hecha por el hijo de 10 años del editor, quien devoró por supuesto esta obra y pidió más, El Hobbit
fue publicado en 1937 y el éxito fue inmediato. Nadie esperaba que una historia sobre un pequeño hombrecito con pies peludos conquistara al público, pero lo hizo. La mezcla de humor, aventura y ese mundo rico en detalles encantó tanto a niños como a adultos. Y de paso, abrió una puerta que Tolkien no pensaba cruzar. Sus lectores querían más. La editorial estaba dichosa. Tolkien no tanto, porque lo que para muchos era solo un divertido cuento infantil, para él se convirtió en la semilla de algo mucho más ambicioso. A regañadientes aceptó escribir una, entre comillas, secuela. Lo que no sabía es que esa secuela tardaría más de una década en completarse y terminaría transformando la literatura fantástica para siempre. Cuando la editorial le pidió a Tolkien una secuela del Hobbit, todos esperaban algo igual de ligero, otro cuento con enanos gruñones, dragones parlanchines y un hobbit reticente a salir de casa. Pero Tolkien tenía otra cosa en mente. Lo que empezó como una continuación inocente de pronto se convirtió en una obsesión monumental que le tomó 12 años de escritura y que para colmo fue rechazado inicialmente por ser demasiado largo y demasiado complicado. Durante ese tiempo, Tolkien se sumergió en sus propias notas y mitologías. Lo que debía ser el nuevo libro de Bilbo Baggins se transformó en una epopeya interconectada con las historias que había estado desarrollando en privado desde hacía décadas. Hobbits, elfos, reyes caídos, guerras apocalípticas, anillos de poder. Y de pronto, esta secuela dejó de ser un cuento infantil y se volvió una historia sobre el destino del mundo. Tolkien además era perfeccionista al extremo. Reescribía páginas enteras por detalles minúsculos. Pasaba semanas discutiendo consigo mismo sobre el nombre correcto de un personaje o incluso sobre cuántas lunas debían pasar entre dos capítulos para que la cronología funcionara. Llegó a escribirle cartas desesperadas a su editor, confesando que no veía el final. Finalmente, entre 1954 y 1955, El Señor de los Anillos fue publicado en 3 volúmenes: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y aunque hoy parezca imposible, al principio no todos lo entendieron. Algunos críticos lo tacharon de ser una larga fantasía infantil, mientras que otros lo celebraron como una obra sin precedentes. Lo cierto es que poco a poco el boca a boca lo convirtió en un fenómeno. Durante los 60s, impulsado por el movimiento hippie que adoptó frases como Frodo Lives y convirtió a Gandalf en un ícono contracultural, el libro pasó de ser un éxito moderado a un fenómeno global. Universitarios lo leían como si fueran manuales sagrados, clubes de fans crecían en todos lados, y Tolkien, que jamás buscó la fama, se vio de pronto convertido en el padre de la fantasía moderna. Lo curioso es que Tolkien siempre insistió que no estaba escribiendo una alegoría de su tiempo, ni sobre guerras mundiales, ni bombas atómicas. Para él, su obra no era un comentario político, sino subcreación. Inventar mundos como un reflejo del deseo humano de contar historias tan grandes como las que soñábamos de niños. Hoy es imposible separar la fantasía de la sombra alargada del Señor de los Anillos. Fue el mapa de todos los que vinieron después, desde Narnia hasta Game of Thrones. Y pensar que todo comenzó con una simple petición editorial. ¿No nos harías otra historia como el Hobbit? Tolkien era ante todo un hombre de fe. Su catolicismo no era una formalidad, era central en su vida. Sin embargo, algo curioso ocurre al leer El Señor de los Anillos. No hay iglesias, no hay sacerdotes, ni siquiera hay una religión organizada en la Tierra Media. ¿Cómo es posible que un hombre tan devoto escribiera una obra aparentemente atea? La respuesta está en su visión de la ficción como una subcreación. Para Tolkien, Dios, al que en su mitología llama Eru Ilúvatar, era el creador supremo, y los escritores eran co-creadores, reflejando en historias ese impulso divino de inventar mundos. Su fe está ahí, no en sermones explícitos, sino en el tejido moral que atraviesa sus libros, la lucha entre el bien y el mal, el sacrificio, la esperanza incluso en la oscuridad absoluta. Además de la religión, Tolkien era un enamorado de la mitología nórdica y anglosajona. Se la pasaba horas estudiando las Eddas irlandesas, los poemas épicos anglosajones y las leyendas germánicas, y todo eso se coló en la Tierra Media. Los elfos, por ejemplo, recuerdan a los Alfar de la tradición nórdica, bellos, longevos y vinculados a la naturaleza. Los enanos, con sus runas y sus minas profundas, tienen ecos de los Dvergar germánicos. Incluso la espada rota de Aragorn, reforjada como Andúril, parece sacada de las sagas islandesas. Pero lo interesante es cómo Tolkien fusionó estas dos corrientes, la ética cristiana de la redención y la misericordia, con el fatalismo heroico de los mitos nórdicos. En sus historias no gana el más fuerte ni el más glorioso, gana el más humilde, el más pequeño, el que resiste la tentación del poder. Sam cargando con Frodo es casi un acto de caridad cristiana, mientras que la resistencia desesperada de los hombres en el abismo de Helm tiene el tono trágico de los guerreros vikingos que luchan sabiendo que quizá no habrá un amanecer.
Y aunque Tolkien rechazaba que su obra fuera alegórica, su visión del mal sí que tiene ecos claros de su fe. Sauron no es simplemente un villano poderoso, es la maldad, es la corrupción absoluta, el reflejo de lo que pasa cuando algo bueno como la creación, el arte, la ambición, se pervierte por el deseo de dominar. Su mundo no necesita sermones, porque toda su estructura es en sí misma una reflexión sobre el bien, el mal y la esperanza. En última instancia, la Tierra Media no es un mundo religioso, pero sí es profundamente espiritual y ahí está la genialidad de Tolkien. Logró mezclar dioses nórdicos, runas antiguas y su propia fe católica en un retrato que no predica, pero que resuena como un eco ancestral que parece decirnos, incluso en la oscuridad más absoluta, una pequeña luz puede marcar la diferencia. Vamos a volver a la realidad y vamos a imaginarnos un pub inglés llamado The Eagle and Child, con paredes de madera oscura, humo de pipa flotando en el aire y un grupo de hombres en sus cuarentas discutiendo acaloradamente mientras toman cerveza. Ahí estaban los Inklings, un club informal de escritores académicos y soñadores, liderado por dos figuras que hoy parecen casi míticas: Tolkien y su amigo C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia. Los Inklings no eran una sociedad literaria formal. No había actas, no había membresías, no había normas. Era solamente un puñado de amigos que se reunían 2 veces por semana para leer sus manuscritos en voz alta y destrozarlos sin piedad. Todo con cariño, claro. Tolkien llevaba capítulos interminables del Señor de los Anillos, mientras Lewis leía sobre un armario mágico que llevaba a un mundo nevado. Y entre cervezas y risas, nacieron dos de los universos fantásticos más influyentes de la historia. Esas reuniones eran legendarias. Tolkien podía pasar media hora discutiendo la etimología de un nombre élfico, mientras Lewis insistía que había demasiadas canciones en El Señor de los Anillos. Spoiler, Tolkien no le hizo caso. Otros miembros notables como Charles Williams o Owen Barfield aportaban sus propias ideas, convirtiendo esas noches en auténticos laboratorios de la imaginación. Lo más fascinante es que Tolkien y Lewis no siempre estuvieron de acuerdo. Tolkien, católico devoto, fue una influencia clave en la conversión de Lewis al cristianismo. Y a su vez, Lewis empujaba a Tolkien a publicar, a no quedarse encerrado corrigiendo para siempre. Se necesitaban mutuamente el crítico impecable y el soñador obstinado. Se dice que una noche Tolkien llegó el pasaje de la llegada de los jinetes negros a la comarca y el pub entero quedó en silencio, como si todos hubieran sentido que algo histórico estaba pasando. Eran solo amigos leyendo entre humo y cerveza, pero sin saberlo, estaban construyendo la arquitectura de la fantasía moderna. Cuando pienses en la Tierra Media o en Narnia, recuerda esto: antes de que fueran mundos, fueron páginas leídas en voz alta en un pub cualquiera de Oxford. Y quizás esa sea la magia: historias gigantes, naciendo en mesas pequeñas, entre risas, discusión filológica y la próxima ronda de cervezas. Tolkien nunca confió en Hollywood. De hecho, cuando le ofrecieron vender los derechos del Señor de los Anillos en los años 60, solamente aceptó porque necesitaba dinero. Y aún así dejó bastante claro que no esperaba nada bueno. En una carta que ahora es célebre, calificó el guión que le enviaron como indigerible y lleno de idioteces. Tolkien básicamente creía que su mundo era demasiado complejo y profundo para ser reducido a espadas brillantes y monstruos de goma. Y durante mucho tiempo parecía tener razón. Hubo intentos fallidos. Adaptaciones animadas como la de Ralph Bakshi en 1978, que aunque hoy tiene estatus de culto, en su momento fue recibida con confusión y, siendo sinceros, con un poco de risa nerviosa. Tolkien ya había muerto en 1973, así que nunca vio lo que vendría después. Porque en el 2001, un neozelandés llamado Peter Jackson decidió hacer lo que muchos creían imposible: llevar El Señor de los Anillos al cine con toda su épica intacta. 3 películas, hechas simultáneamente, rodadas en paisajes casi reales, con efectos visuales revolucionarios y un respeto casi obsesivo por el material original. El resultado: 17 premios Oscar, más de $3.000 millones en taquilla y una nueva generación de fans que no habían leído ni una página de los libros, pero ya soñaban con visitar Rivendell. Lo que Jackson logró fue más que una adaptación. Él convirtió a Tolkien en un fenómeno global. Las películas no solo popularizaron la Tierra Media, sino que también redefinieron lo que podía ser el cine de fantasía. Y de paso, desataron una avalancha de merchandising, videojuegos, convenciones y un culto fanático que convirtió frases como "You shall not pass" en parte del lenguaje cotidiano. Y sin embargo, no todo fue perfecto. Los puristas siguen debatiendo los cambios. ¿Por qué Arwen aparece tanto? ¿Dónde está Tom Bombadil? Pero incluso ellos admiten que sin Jackson, Tolkien nunca habría alcanzado ese nivel de influencia cultural masiva. Hoy la Tierra Media está en todas partes, desde adaptaciones como El Hobbit, menos querida pero igual taquillera, hasta la serie multimillonaria Los Anillos del Poder de Amazon. Y aunque algunas interpretaciones dividen al fandom, lo cierto es que el legado de Tolkien no solo sobrevivió,
Se amplificó hasta convertirse en un fenómeno multigeneracional. Irónicamente, el hombre que sospechaba de Hollywood terminó siendo uno de sus mayores pilares. Y todo indica que mientras haya lectores dispuestos a seguir el camino de la comarca al monte del destino, Tolkien va a seguir vivo, tanto en las páginas como en la pantalla. Cuando Tolkien murió en 1973 dejó tras de sí un verdadero desastre, pero un desastre glorioso. Su estudio estaba repleto de cuadernos, mapas hechos a mano, genealogías interminables y versiones múltiples de las mismas historias. Era como si la Tierra Media existiera en 1000 planos diferentes y ninguno terminado del todo. ¿Quién iba a poder organizar todo ese caos? La respuesta, su hijo, Christopher Tolkien. Christopher no solo fue su hijo, sino su lector más fiel y su asistente literario. Desde joven había acompañado a su padre en la creación de la Tierra Media, escuchando borradores, dibujando mapas e incluso corrigiendo detalles cronológicos. Así que cuando Tolkien falleció, él tomó sobre sus hombros una tarea monumental: dar forma a esa montaña de papeles para que el mundo pudiera conocer la mitología completa que su padre había imaginado. El resultado más famoso de ese trabajo fue el Silmarillion de 1977, publicado 4 años después de la muerte de Tolkien. Este libro no era una novela convencional, era prácticamente una especie de Biblia de la Tierra Media. Relataba la creación del mundo, la caída de los primeros reinos élficos, la rebelión de Morgoth, el maestro de Sauron, y guerras tan colosales que hacían que la Guerra del Anillo pareciera un conflicto local. Aunque el Silmarillion fue recibido con opiniones divididas, unos lo amaron, otros lo encontraron demasiado denso y mitológico, este libro sentó las bases para entender que El Señor de los Anillos era solo la punta del iceberg. Christopher no se detuvo ahí, editó y publicó Los Cuentos Inconclusos, y más tarde una serie monumental de 12 volúmenes llamada La Historia de la Tierra Media, donde reconstruyó paso a paso la evolución de los escritos de su padre. Gracias a él, descubrimos cómo los nombres cambian. Por ejemplo, ¿sabías que Gandalf originalmente era el nombre de un enano? Cómo ciertas tramas fueron reescritas desde cero, y cómo Tolkien nunca dejó de pulir su mundo hasta su último aliento. Eso sí, Christopher fue también un feroz protector del legado de su padre. Criticó abiertamente las películas de Peter Jackson por distorsionar la obra original y mantuvo una postura distante frente a cualquier intento comercial de explotar la Tierra Media. Hasta su muerte en el 2020, él dedicó su vida a mantener viva la visión original de Tolkien, casi como un guardián del fuego sagrado. Sin Christopher, probablemente hoy conoceríamos solo una fracción del universo que su padre imaginó. Fue él quien nos dio el mapa completo, quien convirtió notas dispersas en una mitología coherente, y quien nos permitió entender que Tolkien no solo escribió historias, construyó una cosmología completa que rivaliza con las grandes mitologías antiguas. J.R.R. Tolkien no solo inventó mundos, nos dio un refugio, porque leerlo no es simplemente seguir a un hobbit hasta Mordor o perderse en las canciones élficas, es sentir que de alguna manera estamos regresando a un lugar que siempre conocimos, aunque nunca hayamos estado allí. En su vida Tolkien fue muchas cosas: un huérfano que encontró consuelo en los libros, un soldado que sobrevivió al horror de las trincheras, un académico obsesionado con lenguas antiguas y un padre que inventaba cuentos para dormir a sus hijos. Ninguno de esos papeles por sí solo explica su magia, pero juntos, todos ellos se entrelazan en la figura de un hombre que transformó el dolor, la nostalgia y la erudición en algo universal. Un mundo donde el bien y el mal son claros, pero donde la esperanza siempre depende de los más pequeños, los menos esperados. Tal vez por eso su obra sigue viva, porque en tiempos donde todo parece incierto, la idea de que un simple hobbit pueda cambiar el destino del mundo es profundamente reconfortante. Tolkien entendía algo fundamental: que las grandes historias no son sobre héroes invencibles, sino sobre personas comunes enfrentando cosas mucho más grandes que ellas y ganando no solo por fuerza, sino por bondad, lealtad y coraje. Cada vez que abrimos sus libros o vemos sus historias en pantalla, no solo estamos visitando la Tierra Media, estamos recordando cómo se siente maravillarse, creer en la amistad inquebrantable, en la luz que resiste a la oscuridad. Y en ese sentido, Tolkien no solo creó fantasía, creó una brújula emocional que todavía apunta al norte. Y quizás esa sea su mayor victoria: demostrarnos que los cuentos que parecían para niños pueden sostenernos de adultos, que hay verdades profundas escondidas en canciones élficas y que aunque el mundo cambie, siempre va a haber una comarca esperándonos al final del viaje. Así que, como diría Gandalf, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y Tolkien nos dio algo invaluable que hacer con ese tiempo: soñar. Gracias.